Explosión judicial en directo. El fiscal general bajo la lupa y España con el alma en vilo. La sala estaba a reventar, señores, como si regalaran jamones ibéricos en plena cuesta de enero. El ambiente se podía cortar con un cuchillo y el sistema judicial español, tan dormido últimamente, volvía a ser protagonista, pero no precisamente por impartir justicia ejemplar, sino porque tenía al mismísimo fiscal general del Estado en el banquillo. Sí, lo han oído bien. Álvaro García Ortiz, ese que parecía intocable, ahora se encuentra cercado por una montaña de pruebas que huele más a cloaca que a juzgado. Y eso que aún no ha empezado el juicio del siglo. El juez Hurtado, el último mohicano de la independencia judicial, un Rambo de la toga, se puso firme desde el primer segundo. Nada de politiqueo, nada de palmaditas en la espalda. Aquí solo entra la verdad y la ley. Tronó su voz como si Moisés bajara del Sinaí con los discos duros de la UCO. Las pruebas, transferencias sospechosas, grabaciones jugositas, mensajes comprometedores y un cóctel explosivo de chanchullos y triquiñuelas, todo ello apuntando a que García Ortiz no solo estaba informado, sino que habría maniobrado para tapar escándalos como si fuera su deporte favorito. Los defensores del fiscal intentaban desviar la atención como si esto fuera un programa de cotilleos. Pero no, amigos, esto no es Sálvame, es el juicio que podría dinamitar la credibilidad de toda la casta judicial. El juez, implacable, se convirtió en un cirujano de la verdad, diseccionando cada excusa con la precisión de un bisturí y dejando al descubierto lo que muchos sospechábamos. El poder judicial no está enfermo, está podrido hasta los cimientos. Mientras tanto, en los pasillos, los periodistas se santiguaban entre susurros y los tertulianos de izquierda tragaban saliva en seco. Porque por primera vez en mucho tiempo, el castillo de naipes del poder parecía temblar. Y no por una brisa, sino por un huracán de pruebas que ni el CIS puede ocultar. La ciudadanía, esa que ya no cree ni en los Reyes Magos, miraba todo con una mezcla de ilusión y rabia contenida. ¿Será que, esta vez, alguien pagará por sus fechorías? Las redes sociales, ese circo moderno donde todo arde, no daban abasto. Cada nueva filtración era recibida como si Messi hubiese fichado por el Castilla. Tensión, drama, memes y gritos de dimisión ya, inundaban el ciberespacio. Mientras tanto, en la Moncloa, más de uno sudaba frío, consciente de que la caída de García Ortiz podría arrastrar consigo a media plantilla gubernamental. Pero agárrense, porque esto no ha hecho más que empezar. Lo que se viene en la siguiente entrega huele a terremoto político, y no precisamente de intensidad leve. Con un ministerio público al borde del colapso, y la credibilidad institucional más agujereada que un queso gruyère, España se asoma al abismo. Y no por culpa de conspiraciones extranjeras, sino por los que llevan décadas parasitando las instituciones en nombre del progreso. En la sede de la Fiscalía General del Estado no volaban moscas, volaban nervios, expedientes y cafés sin terminar. El desconcierto era total. Los fiscales de carrera, esos que llevaban años durmiendo la siesta institucional, despertaron de golpe como si les hubieran tirado una citación judicial en la cara. Pánico en los pasillos, teléfonos ardiendo como si estuviésemos en Wall Street durante el colapso de 2008. Nadie quería ser parte de la foto del naufragio. Porque esto, amigos, ya no es una tormenta. Es el Titanic institucional con todos sus violinistas afinando el requiem de la credibilidad. Los rumores corrían más rápido que un cheque sin fondo. Dimisiones, purgas internas, movimientos sospechosos, el caos absoluto. Algunos susurraban que desde Moncloa ya habían soltado presión como si fuera un reactor nuclear, o controlamos esto o nos vamos todos por el desagüe. Otros, con más resignación que dignidad, admitían que esto no tenía freno, que la única solución era un reset total. Sí, señores. Una limpieza profunda, como las de antes, a manguerazo limpio y con desinfectante democrático. En el Congreso, la oposición salió como toros en San Fermín. Desde el PP hasta Vox, pasando por los restos arqueológicos de Ciudadanos, todos exigieron la cabeza política del presidente y de la Fiscalía en pleno. Esto no es una manchita, esto es el iceberg de la corrupción institucional, rugían ante las cámaras. Comisiones de investigación, denuncias y un desfile de portavoces con cara de os lo dijimos que se lo estaban gozando. Por fin un escándalo que no podían silenciar con 4 tuits de propaganda. Y mientras tanto, el gobierno, ¡ay, el gobierno!, reaccionaba con la energía de una ameba deprimida. Comunicados tibios, apelaciones a la presunción de inocencia como si eso fuera una pócima mágica. Pero entre bambalinas, los asesores del presidente sudaban como si estuvieran en el banquillo. Sabían que si caía García Ortiz, se les caía medio chiringuito. La consigna era clara: ganar tiempo, calmar el temporal y rezar a todos los santos del progresismo para que no salieran más pruebas. Spoiler, van a salir más.
Mientras la casta se deshacía en maniobras de contención, la sociedad civil sí, esa que ellos desprecian tanto, salió a la calle y a las redes con una fuerza brutal. Jueces honestos, fiscales con dignidad y hasta catedráticos, sí, hasta los de gafas gruesas, alzaban la voz. Exigían protección para el juez Hurtado, ese héroe improbable que se ha atrevido a meterle mano al avispero. Sindicatos de funcionarios, que normalmente se mueven menos que el retrato del rey, ahora emitían comunicados de apoyo al proceso. Algo estaba cambiando. Y la reacción no fue solo nacional. En Bruselas, donde les encanta mirar para otro lado cuando se trata de España, esta vez no pudieron ignorarlo. Seguiremos de cerca el caso, dijeron con tono diplomático, pero con cara de madre mía lo que está pasando allí abajo. La prensa internacional no se quedó atrás, señalando el escándalo como una prueba crucial para la supuesta democracia española. El prestigio internacional por los suelos y sin paracaídas. Pero lo más jugoso está por venir. El juez Hurtado, imperturbable como Clint Eastwood en Un duelo al sol, sigue su cruzada. Más testigos, más documentos, más pruebas que harían palidecer a Netflix. Y mientras tanto, García Ortiz, antes blindado por el sistema, es ya el símbolo de una élite decadente, arrogante y corrupta, a punto de recibir la factura. Y atentos al siguiente capítulo. Se vienen confesiones, caídas inesperadas, lealtades traicionadas y una pregunta que grita en cada rincón del país. ¿Dónde está el límite del poder cuando la justicia, por fin, se levanta del sofá? Porque cuando la podredumbre institucional ya no puede taparse con comunicados, es la gente la que exige justicia. Y la historia, señores, la historia no perdona. Las horas posteriores a la comparecencia de García Ortiz fueron, literalmente, un vía crucis institucional comparada en cada estación del ridículo. El hombre que durante años fue el emperador blindado de la Fiscalía, rodeado de favores, lujos discretos y reverencias políticas, ahora caminaba solo por el corredor de la vergüenza. Ni su móvil sonaba ya. Esos teléfonos que ardían para pedir enchufes y favores, ahora estaban más callados que una promesa electoral después de las urnas. En la Fiscalía General el ambiente era digno de una serie de HBO. Puertas cerradas, murmullos venenosos y fiscales veteranos que de pronto redescubrieron su vocación de neutralidad. ¡Ja! Viejos compañeros de café y compadreo ahora hablaban de sorpresa y distancia institucional, como si no hubieran sido parte del festín. Mientras tanto, García Ortiz, que se las daba de intocable, vivía entre la incredulidad y el susto. Ni en sus peores pesadillas imaginó que el juez Hurtado aparecería con una batería de pruebas tan contundente que ni el mejor abogado de Moncloa podría desmontar. Mensajes, cuentas, testimonios, un buffet libre de corrupción servida en bandeja ante la opinión pública. Y allí estaba él, el fiscal todopoderoso, reducido a un espectador de su propia demolición. Cada gesto suyo era analizado como si se tratara de un código secreto, cada frase sonaba a epitafio político. En la Audiencia Nacional, el cortocircuito fue inmediato. Colegas de toga, que hasta ayer mismo compartían chismes y secretos, hoy no lo saludaban ni por error. El mensaje era claro: te hundes tú solo, campeón. En el plano político, Moncloa activó el modo silencio sepulcral. Ni una palabra. El plan era sencillo: mirar hacia otro lado, soltar un par de tuits genéricos y desviar la atención hacia temas más amables, como la última encuesta sobre el clima o la reapertura de una línea de tren regional. Pero la calle no tragaba. La indignación social crecía como un incendio en agosto. Porque, vamos a ver, ¿cómo le explicas al pueblo que el fiscal general del Estado estaba implicado hasta las cejas y aquí no pasa nada? Los sondeos, filtrados con la misma frecuencia que las cuentas suizas, mostraban una caída en picado del apoyo al gobierno. Incluso dentro del PSOE comenzaban los susurros traicioneros. Algunos ya hablaban de regeneración democrática, traducción: salvemos el barco antes de que se hunda del todo, y otros, con menos sutileza, insinuaban que había que ofrecer una cabeza antes de que el electorado pidiera el cuerpo entero. Y fuera de España, ¡ay, madre mía! En Bruselas les cambiaron el tono suave por una advertencia con acento alemán: la independencia judicial no se negocia. Se filtraban documentos confidenciales de la Comisión Europea donde se hablaba de preocupación severa por el deterioro democrático en España. Sí, amigos, ni en Europa compran ya la narrativa oficial. Organizaciones internacionales de juristas sacaron comunicados más contundentes que la Fiscalía misma. Apoyo total a Hurtado, exigencia de protección para jueces valientes y, sobre todo, un clamor: que ruede la verdad y que rueden las cabezas. La sociedad civil, por su parte, mantenía el pulso como un boxeador en el último asalto. Universidades, asociaciones, ciudadanos de a pie, todos conscientes de que esto no es solo un caso más. Es el espejo donde se refleja el verdadero rostro del poder. Y la imagen no es bonita. No es que el sistema tenga una grieta,
es que se ha venido abajo una pared entera y están intentando taparla con tiritas y notas de prensa. Pero atención, porque el show aún no termina. Se vienen declaraciones bomba, aliados inesperados que caerán como fichas de dominó y la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Dónde termina la red de podredumbre? ¿Quién más estaba en el ajo? ¿Y cuántos están dispuestos a morir con las botas puestas para proteger su cortijo? La calle ardía, señores. Concentraciones en todas las ciudades, firmas por millones, plataformas digitales con nombres como que devuelvan hasta el tintero y justicia de una maldita vez reventaban servidores. El pueblo, ese al que tantos han ignorado, ahora exigía con uñas y dientes transparencia total, castigos ejemplares y la limpieza que nunca llegó. Ya no valían los paños calientes. Querían justicia, y la querían ya. Y por si todo esto fuera poco, el juez Hurtado, sí, ese Quijote de la justicia con cara de póker y corazón de acero, volvió al estrado con una bomba judicial de proporciones bíblicas. Un listado de nuevos implicados. Documentos que hasta ahora dormían en los cajones del miedo, y testimonios que iban a hacer que más de un ministro se replanteara su futuro inmediato, o su fuga. El pánico se esparció como pólvora en un congreso de gasolineros. ¿Quién sería el siguiente en caer? ¿Hasta dónde llegaba la madriguera? Y entonces, ¡zas! Giro de guión. Uno de los hombres más cercanos a García Ortiz, ese que hasta ayer mismo juraba lealtad con cara de póker, se levantó y soltó la confesión del siglo. Relató con pelos, señales y hasta emojis mentales cómo funcionaba la maquinaria. Pagos camuflados, favores con factura moral incluida y órdenes directas para bloquear investigaciones molestas. Un guión digno de serie, pero con dinero de nuestros impuestos. El efecto dominó fue inmediato. Como en una partida de dominó borracho, comenzaron a caer todos. Fiscales, asesores, mandamases de medio pelo y hasta alguna figura decorativa del gobierno. El titular era claro: confesiones en cadena. La cúpula judicial colapsa. La fiscalía, en estado de emergencia. Y en medio del caos, una figura seguía en pie, firme como estatua romana: el juez Hurtado. Inquebrantable, sin aspavientos, pero más letal que una auditoría sorpresa. Esto no es venganza, dijo. Esto es justicia. Y la ley no distingue entre nombres ilustres o caras conocidas. ¡Pum! Un mazazo de verdad para un sistema acostumbrado a mirar para otro lado. Las sesiones se extendieron hasta bien entrada la madrugada. Testigos, más pruebas, más dimisiones, más caretas al suelo. Por fin, los que se creían invulnerables eran tratados como ciudadanos normales, con la ley encima y el foco delante. Ante la magnitud del escándalo, el Ministerio Público no tuvo más remedio que sacar la bandera blanca. Anunció una reestructuración histórica, como si hubieran descubierto de repente que el Código Penal no era opcional. Dimisiones en cascada, expedientes disciplinarios a punta pala y una auditoría independiente de todo lo que oliera a manipulación. Una limpieza general que ya quisieran muchas casas tras una nochevieja familiar. En el Parlamento, los políticos, ahora sí, actuaron como si les importara algo más que su escaño. Se aprobaron leyes de urgencia para proteger a denunciantes de corrupción y garantizar algo que parecía ciencia ficción: la transparencia en la Fiscalía y en el mismísimo Consejo General del Poder Judicial. Milagro democrático o miedo electoral, quién sabe. Pero algo se movía. Y por último, la imagen que selló la historia: García Ortiz, el gran intocable, el zar de los pasillos judiciales, saliendo del tribunal en silencio, flanqueado por cámaras, abucheado por la ciudadanía y con la mirada perdida de quien sabe que ha pasado de mandar sobre jueces a convertirse en un simple acusado con traje arrugado. Se acabó la era de la impunidad. Se acabó el blindaje institucional, el compadreo de élites, la justicia medida. La sociedad entera respiraba diferente. Porque cuando la justicia actúa, de verdad, sin miedo y sin servilismo, los intocables dejan de ser dioses y vuelven a ser lo que siempre fueron: personas de carne, hueso y culpa. Después de décadas de resignación, años de mirar al suelo mientras la casta se llenaba los bolsillos, la ciudadanía española levantó la cabeza y, por fin, vio que sí se puede. Que el Estado de Derecho no es un eslogan hueco para panfletos gubernamentales, sino una espada que también puede, y debe, caer sobre los poderosos. El miedo cambió de bando, y eso, amigos, no se veía en este país desde que la televisión era en blanco y negro. Y atención, porque Europa se levantó y aplaudió. Bruselas, esa capital de la burocracia eterna, se quitó el sombrero. El juez Hurtado, el nuevo símbolo de la dignidad judicial, recibió felicitaciones de la Unión Europea como si acabara de salvar la democracia continental. Fiscales valientes, asociaciones de juristas, ONGs y hasta diplomáticos con acento cerrado hablaron de modelo para otras democracias enfermas.
España, señores, de apestada institucional a ejemplo internacional. Pero cuidado, que nadie cante victoria con champán europeo. Porque la gran pregunta sigue en el aire, más espesa que el humo de puro de un ministro jubilado. ¿Esto fue el inicio de la limpieza real o solo una pausa entre dos corruptelas? Las reformas llegaron, sí. Cambios en la ley, una nueva generación judicial asomando por los pasillos del poder y una ciudadanía más alerta que nunca. Pero España, ¡ay España!, tiene memoria frágil y élites muy pacientes. La historia enseña que la podredumbre institucional es como la humedad. Se esconde, se filtra y vuelve a salir donde menos te lo esperas. Y entonces, Hurtado, el juez que pasó de funcionario gris a leyenda con toga, se puso de pie una última vez, extenuado pero con la dignidad intacta, y soltó lo que muchos quisieron tapar. La justicia es la última defensa de la democracia. Si los poderosos no temen a la ley, entonces la libertad es una mentira. Y el país que no limpia su corrupción está condenado a repetirla. ¡Boom! Una frase para grabar en mármol, enseñar en las escuelas y repetir en cada tertulia seria, y en cada bar, también. Por una vez, el eco fue real. La sociedad escuchó. Dejó de mirar hacia otro lado. Porque el verdadero final de la impunidad no llega con comunicados oficiales ni ruedas de prensa. Llega cuando el pueblo hace de la justicia su reflejo, y no su excusa. Hoy España se miró al espejo, vio sus demonios, y no bajó la mirada. Y hasta aquí, patriotas, este capítulo infartante del circo institucional español. Hoy no hemos contado una historia. Hemos destapado una verdad. Una verdad que los medios del sistema intentan maquillar, que los poderosos quieren enterrar, y que solo aquí, en este canal, se dice sin censura, sin filtros y sin miedo. Si estás harto de que te tomen por tonto. Si crees que la justicia debe ser igual para todos. Si quieres seguir viendo cómo los intocables caen uno a uno con nombres y apellidos. Suscríbete ya. Activa la campanita, comparte este vídeo y únete a esta comunidad que no se calla, no se rinde y no se vende. Porque la batalla por la verdad apenas comienza, y aquí la vamos a pelear hasta el final, caiga quien caiga. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos llamando a las cosas por su nombre. Hasta entonces, honor, justicia y resistencia.